Buenas tardes, profe. Buenas ¿Sí tardes. se escucha? Buenas tardes, profe. Hola, estoy teniendo problemas. Hola, bienvenidos. Estoy teniendo problemas este, con la conexión. Yo estoy intentando compartir una presentación. ¿Pueden ver algo o no? ¿O No se ve no nada. se ve nada? No, profe. No se ve. ¿Alguien me puede responder? No se ve, No se ve no nada. sé qué es lo que está pasando, que no... Bueno, esperemos un segundito, por favor. No me pasó esto nunca y no sé qué sucede ahora que estoy teniendo problemas, no me responde. A ver. Bueno, mientras tanto nos vamos conociendo. Yo soy la profesora Cristina Alcobedo, estoy encargada de la teoría y la idea era que íbamos a comenzar la semana pasada. Bueno, pero no estaban todavía las inscripciones realizadas, así que por eso demoramos una semana. La materia, como ustedes saben, es cuatrimestral y no comparte. No sé qué es lo que está sucediendo. De todas maneras, todo este material, ustedes ya no sé si han podido acceder al aula virtual. ¿Pudieron? Sí, está todo. Sí, profe. Bueno, lo que yo les voy a que intento compartirles y que no está saliendo en la pantalla, porque les digo que estoy teniendo problemas, yo vivo en zona rural y me parece que ahí está intentando salir. ¿Puede ser? ¿Se ve, profe? ¿O no? Sí, se ve, ¿Se profe. está viendo? Bien. Sí, se ve. Este material es el que yo les colgué ahí en el aula. Ustedes tienen acceso a eso, así que no van a tener problemas. ¿Cómo sería el cursado? El cursado son las clases teóricas, son los jueves en este horario de 3 a 5 de la tarde. Las clases prácticas los miércoles a las 8 de la mañana. Las clases prácticas las da la profesora Pachi. Ustedes cuentan en el aula, por cada unidad tienen un foro. Ese foro es para que puedan hacer las consultas necesarias sobre la teoría, sobre lo que ustedes crean necesario. El cuatrimestre termina el 15 de noviembre. Se prevé le llamamos parcial integrador. ¿Por qué? Porque hace una integración de los contenidos que se van viendo tanto en la teoría como en la práctica. Tienen un parcial que sería el 6 de noviembre, está casi al finalizar el cuatrimestre, y el recuperatorio sería el 13 de noviembre, ¿sí? Dependiendo de cómo vayamos con el desarrollo de los contenidos y con los trabajos prácticos, esa fecha se podría adelantar una semana. ¿Por qué? Porque si nosotros terminamos antes, entonces lo que intentamos hacer es que ustedes tengan también esa semana de cierre de trimestre o de ciclo lectivo para rendir otras materias. Todo va a depender de cómo vayamos, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguna duda hasta ahora para plantear? Pueden habilitar el micrófono o si no, escribir en el chat. Y comenzamos la clase. ¿Ninguna duda por ahora? No, profe. ¿Profe? Bueno, de cualquier manera, sí, a ver, uno, por favor. Uno a la vez. Sí. Bueno, en mi caso, recién pude ingresar, no sé qué comentó acerca de cómo sería la modalidad o el diccionario, alguna recomendación.
Sí, nosotros generalmente yo estoy llevando un control de la asistencia, pero no para controlarlos a ustedes, sino más o menos para saber cómo es el desarrollo de las clases y quiénes están asistiendo. Por ejemplo, en algunos casos hemos visto de que muchas personas asistieron a las clases teóricas, pero resulta que al momento de ir a rendir el parcial o al momento de hacer los trabajos prácticos no los hacían. Bueno, en realidad el requisito es que ustedes tienen que tener los trabajos prácticos presentados y el parcial aprobado para poder regularizar la materia. Una vez que ustedes regularizan, se pueden inscribir para rendir el examen. El examen consiste, para las personas que son regulares, los exámenes son los contenidos desarrollados en las clases y bastante similares a los que hacen en los trabajos prácticos, más algún texto que se da para poder hacer una traducción respondiendo a ciertas consignas, ¿sí? En ese caso no es una interpretación, sino es una traducción a preguntas específicas. Y después también consiste el parcial o el examen final en cuestiones prácticas que vieron en las clases prácticas. Las clases prácticas son, bueno, obligatorias, tienen un porcentaje de asistencia y de trabajos prácticos aprobados. No sé si les quedó alguna duda. Consulta, profesora, ¿no hay por la tarde práctica? Sí. No, la profesora no sé por qué cuestiones cambió el horario. En todo caso, lo podrían consultar cuando vayan a la clase, consultarle. Si es que tienen, por ejemplo, problemas de trabajo. Sí. Horario de trabajo, sí, sí, el tema. Claro. Claro. Ellos podrían, a ver cómo pueden arreglarlo con ella, ¿sí? Porque yo creo que ella contempla esas cuestiones. Entonces, lo podrían ver con ella. Bueno, empezamos la clase. Yo les habilité también la unidad, no me responden los comandos. Bueno, veamos cómo hacemos. Yo voy a desarrollar los temas de la primera unidad y también les habilité la segunda. En la primera unidad lo que vamos a hacer es una revisión general de lo que vendría a ser la fonética del portugués brasilero. Estamos viendo sobre todo, ¿sí? No del portugués de Portugal, sino del portugués brasilero o brasileño. Y de ahí vemos lo que son los verbos, principales verbos irregulares, ser, ter, estar, más los pronombres personales, y de ahí terminamos eso y pasamos a la otra unidad que sería de verbos regulares. Entonces comenzamos. ¿Por qué les digo esto que estoy adelantando? El jueves que viene no vamos a tener la clase teórica porque yo voy a estar en Tilcara. Tengo un compromiso, ya trabajo también en la escuela secundaria y tengo un compromiso y me va a ser imposible conectarme, sobre todo allá en Tilcara, para dar la clase. Ustedes me avisan por el foro si tienen otro horario disponible como para que yo pueda desarrollarles de manera más extendida la clase la clase de verbos regulares. Pero de cualquier modo está todo el material cargado en el aula, en la unidad de verbos regulares, les coloqué también algunos videos y tienen el foro. Entonces quedamos así. Si ustedes me avisan en el foro cuándo podríamos recuperar la clase virtual, lo hacemos. Pero si no, de todas maneras, hoy vamos a tener un avance de la clase de verbos regulares. Dicho esto, cualquier consultita me la dejan en el chat. Por favor, cuando finalice el aula, dejen sus nombres, ¿no? Para que yo pueda más o menos saber quiénes han asistido y
bueno, como ya les dije, no es para hacerles un control estricto, sino para ir sabiendo cómo va el desarrollo de la teoría sobre todo. No se olviden de eso, por favor. Bien, me dijeron que se ve, ¿verdad? Cualquier alteración que haya o algún inconveniente me avisan. Bueno, como les decía, vamos a ver, este material está en el aula. Los primeros contactos, yo les voy a ir leyendo y explicando para que ustedes más o menos ya vayan entendiendo un poco cuál es la fonética del portugués brasilero. Dice, bom dia, meu nome é Cristina. ¿Cómo es seu nome? Bom dia, meu nome é Beatriz. Esto es coincidencia porque yo también me llamo Cristina y fíjense cómo suena la T como con la I, Cristina, Cristina. Otra característica del portugués brasilero es que, del portugués en general, es que tienen sonidos que no tenemos en la lengua española, como ser los sonidos nasales. Los sonidos nasales se emiten, el aire sale por la boca y por la nariz, al igual que en el francés también hay sonidos nasales. Bom dia, meu nome é Beatriz. Boa tarde, meu nome é Marcos. Como o senhor se chama? Me chamo Alberto. Boa tarde, meu nome é Ricardo. Qual é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Joaquim. Caroline, esta é a Francisca. Francisca, muito prazer, Caroline. Muito prazer, Francisca. Bien. Ahora vamos con esto. Los cumprimentos, que son los saludos. Vamos a ver que también hay cumprimentos formales y cumprimentos informales. Presten atención, por favor, a la pronunciación. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, como vai? Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado, obrigada. Esto también es para agradecer. Fíjense la flexión, ¿sí? En masculino y femenino. Los hombres para agradecer dicen obrigado y las mujeres decimos obrigada. Até amanhã, até logo. Lo que yo les decía, tenemos cumprimentos formales, más os cariocas son los de Río de Janeiro. Van a ver también que en Brasil hay muchos, hay varios sotaques, como en la Argentina, ¿no? O sea, no en todas las provincias, en todas partes se habla de la misma manera el español. Entonces, el que yo por lo menos voy a intentar transmitirles a ustedes es el portugués carioca. El portugués carioca tiene una diferencia con el portugués de São Paulo, por ejemplo, o si no, también con el portugués de las regiones del norte o las regiones del sur. Bueno, ustedes disculpen que a veces tengo que salir de la pantalla para admitir otras personas. Seguimos. Então, temos cumprimentos formais, mas os cariocas também gostam de usar cumprimentos mais informais. Então, vamos entender isso. Formais, fíjense. Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, tudo bom. Informais, demasiado informais, é e aí? Opa, fala aí, cara. Beleza, brother, que está empleando una palabra en inglés, como hacen también los mexicanos. Qual é? Também há despedidas formais e informais. Quando nós nos despedimos de alguém. Formais. Até logo, adeus, tchau, até a próxima. Informales. Valeu, já é, de boa, tranquilo. Esas dos palabras, valeu y valeza, que son muy informales, dice, valeu es una interjección que significa hasta luego, chao. Ahí tienen ejemplos. Valeu, María, até amanhã. Até amanhã, valeu. Até mais tarde, valeu. También se trata de una de las tantas gírias que vendría a ser el lunfardo del idioma portugués y representa una forma de agradecimiento, ese valeu. Es sinónimo de obrigado, obrigada.
João, valeu por ter me emprestado seu carro hoje. Valeu, Chico, sua ajuda foi muito importante para mim. Valeu pela festa de ontem na sua casa. E beleza significa que está tudo bem, tudo ok. E aí, Francisco, beleza? Beleza, cara. E você, beleza? Beleza também, amigo. Também se pode utilizar para confirmar ou ratificar algo. Maria, faça essa tradução, por favor. Beleza? Beleza, João. En definitiva, es un ok y todo ok. Esto generalmente nosotros lo damos como para que ustedes, y seguramente van a tener oportunidad por ahí de establecer alguna comunicación presencial o virtual con brasileros para que entiendan, puedan más o menos ubicarse y saber cuáles son las expresiones que se usan, expresiones formales y expresiones informales. Esto es una introducción, chicos. Lo que vamos a ver en esta presentación es para información general. Por ejemplo, si van a hacer algún trabajito práctico con el tema de los sonidos, de la fonética, eso no va en un examen final ni en el parcial. Es solamente para formación general. Aqui dice, apresentações. Desculpe-me, qual é mesmo seu nome? Qual é seu apelido? ¿Cuál es su sobrenombre? Fíjense que aquí hay 3 respuestas, Ribeiro, Fernanda y Nanda. Se trata de la misma persona. Una diferencia. Nosotros tenemos en portugués nome y sobrenombre, ¿sí? Y apellido, algunos tienen y otros no. ¿Cuál será la diferencia? Lo que figura en nuestro documento de identidad es nome y sobrenombre. Ahora, el apellido o apellido, algunos pueden tenerlo o no. Por ejemplo, fíjense, desculpe-me, qual é mesmo seu nome? O nome é Fernanda. Qual é seu sobrenome? O sobrenome é Ribeiro. E qual é seu apelido? Apelido é Nanda. ¿Sí? O sea que o apelido, en portugués, vendría a ser el apodo o sobrenombre en español. Y aquí tienen varias frases muy usuales, cumprimentos, apresentações e frases importantes. Por exemplo, para afirmar, sim. Para negar, não. Permita-me que eu me apresente. Meu nome é. Aqui, cumprimentos. Oi, olá, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? E aí, tudo jóia? Tudo beleza? Aqui, de onde você é? Sou da França, sou do Brasil. Outras, tenha um bom dia, até breve, até logo, até mais, boa sorte, bom apetite, durma bem, até amanhã. Me chamo, o meu nome é, sou o Carlos, sou a Maria, muito prazer, o prazer é meu igualmente. Como vai? Como você tem passado? Como vão as coisas? Tudo bem, obrigado. Você está, bueno, aquí también hay varias expresiones informales. Você está bom, você está boa. Estou bem, estou bem. Nosotros podemos decir obrigado o muito obrigado, obrigada o muito obrigada. De nada, não há de quê. Desculpe-me, com licença, senhor, senhora. Que legal, que demais, que bacana, que interessante, para dizer que algo está bem, que nos gusta. Preciso ir agora, é cedo é temprano. Fique mais um pouco, que desejo quedarte um pouco mais. Olá, sou brasileiro, sou de São Paulo, no Brasil.
Sou de Paris, na França. Seja bem-vindo. Para perguntar por profissões. Você é engenheiro, médico, empresário? Você é brasileiro, francês? Dê lembranças à sua família, lembranças e recuerdos. Posso entrar? Claro, pode entrar. Entre. Pode entrar. Sente-se, por favor, fique à vontade. Outra também, como se escreve determinada palavra, tal palavra? Como se diz em português? Pode traduzir a palavra? Desculpe, você poderia repetir? Eu não entendi. O que significa? Posso ajudá-lo? Pode me ajudar? Claro. Onde é? Onde fica? Por exemplo, esta expressão é, que podemos dizer de las duas maneiras. Onde é a Faculdade de Ciências Econômicas? Ou também, onde fica a Faculdade de Ciências Econômicas? Bom, eso más o menos para que tengan una idea de cuáles son las frases más usuales, lo que se puede usar para presentarse. De nuevo acá, las preguntas. Meu nome é, por ejemplo, no meu caso, ¿sí? Meu nome é Cristina. Meu sobrenome é Alcobedo. Ahí me presento. Meus amigos me llaman Cris, o apellido. Nome, sobrenome y apellido. Bien. Vemos el alfabeto. ¿Sí? Anteriormente no pertenecían al alfabeto, por ejemplo, las letras W, X y Y. Ahora sí, después del acuerdo ortográfico del año 2014, pertenecen al alfabeto. Existían dentro de lo que era el portugués, pero no pertenecían al alfabeto, porque en general se usaba esas letras para nombres, para extranjerismos en general. Aquí tenemos el nombre de las letras, que no difieren mucho del español, pero fíjense los tipos de acentos, que también vamos a ver con respecto a eso, los tipos de acentos en portugués, y ya les digo, para información general. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ese es el nombre de las letras. ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, si ustedes están en Brasil o en otro lugar donde se habla el portugués y le dicen, ¿me podría soletrar? ¿Sí? A ver, acá. Você poderia soletrar, por ejemplo, soletrar seu nome, seu sobrenome. Soletrar significa deletrear. ¿Sí? Para eso nosotros necesitamos esto, el nombre de las letras, para deletrear un nombre. Seguimos con el portugués, que dice que además de esas letras, ¿qué es lo que tenemos? Para além de estas letras, he utilizado también o C cedilha o C cedillado, que es ese. Tiene sonido de S. ¿Sí? El sonido de esa letra es S. Como por ejemplo, cuando yo escribo, a ver. Cuando yo escribo la palabra azúcar. ¿Sí? Entonces ese es el sonido, tiene un sonido de S. Y ahí, ¿cómo leo? Azúcar. Lo mismo para decir corazón, canción. Después tenemos estos que son dos letras que tienen un solo sonido, que se llaman dígrafos. Utilizan-se ainda os seguintes dígrafos, que son estos, dos letras con un sonido.
R duplo, S duplo, CH, no es como la Che del español. ¿Sí? Por ejemplo, con CH yo tengo para decir chuva. Chuva, no dice chuva, sino chuva, de lluvia. Aquí, por ejemplo, con la L, puedo decir palla, es paja. Con la NH puedo decir, por ejemplo, es como suena como la H, España. Y bueno, y después las que conocemos, la Y con la U, ¿sí? Y la Q con la U. Lo que le decía, los tipos de acento. Este es un acento, se llama chiu. Ya vamos a saber por qué se pronuncia eso, chiu. Después tenemos la cejilla, que es para la letra que acabamos de ver, para escribir azúcar, por ejemplo. Después tenemos este otro acento, que es el acento circunflexo. Después este acento agudo, que es el que usamos en español, para la tilde. Y acá tenemos el acento grave, que es hacia la izquierda. No es hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Este chiu, ¿para qué me sirve? Que es como una senoide, una curvita, es para nasalizar, que los pronombres, por ejemplo, podríamos decir muy. A ver si puedo. Bueno. Ese es el sonido que me nasaliza la vocal. Por ejemplo, ahí, ¿sí? Para escribir. No es mae, sino muy. Es decir, muy, al pronunciar la A, sonido nasal, es como que si ustedes se tapasen la nariz para pronunciarla. Muy. Después esta cejilla que ya habíamos visto. El acento circunflexo, como por ejemplo, indica así una tonicidad, ¿sí? O sea que una palabra está pronunciada más fuerte que el resto, como el vocé, que vendría a ser lo que usamos como pronombre de segunda persona. ¿Y dónde está? En la E, vocé. Y el acento agudo que indica también que es una tonicidad, o sea, es una sílaba pronunciada con más fuerza, pero más abierta. Este es un vocé acentuado, pero con la boca más cerrada, diferente de café, que es el acento agudo, que yo tengo que pronunciarlo más fuerte. Entonces, en los dos casos tengo estas sílabas tónicas, pero la una es más cerrada y la otra es más abierta. Vocé y café. El acento agudo. Y el acento grave, que es hacia la izquierda, lo vamos a ver solamente cuando tengamos la preposición a seguida del artículo definido en portugués, que es a. ¿Sí? Entonces, yo tengo la preposición a, como decimos, ¿a dónde? A la facultad. Y este a que vamos a ver enseguida, que me va a servir para decir la facultad. El artículo con el cual yo puedo decir la facultad es a faculdad. ¿Sí? Entonces yo digo a faculdad y estoy diciendo la facultad. Y cuando yo quiera decir a la facultad, yo tengo que unir la preposición a con el artículo la, y para decir a la facultad, yo tengo que usar ese acento que es hacia la izquierda. Entonces, cuando yo digo, a ver si me sale. No me sale el acento hacia la izquierda ahora. Ahí está. Entonces, cuando yo uso
este acento hacia la izquierda, yo estoy diciendo a la facultad. ¿Sí? ¿A dónde vas? A la facultad. Bueno, eso no se preocupen porque ya vamos a verlo de nuevo cuando veamos las contracciones, que es juntar una preposición, ¿sí? Que son 4 preposiciones, y seguida de los artículos definidos, el, la, los y las. Ahí nosotros vamos a usar este acento. Bueno, aquí ya habíamos visto los 2 tipos de acentos, ¿sí? Este el acento agudo y este otro el acento circunflexo. Aquí lo pronunciamos más fuerte y aquí es pronunciado, pero no, aquí es cómodo, fenómeno, todos pronunciados con esa tonicidad, pero no tan acentuada en el segundo caso. Bien, lo que les decía con respecto al acento. ¿Cuál es la sílaba tónica? Toda palabra tiene una sílaba que es pronunciada de manera más fuerte. Esa es la que se llama sílaba tónica. ¿Sí? Entonces, la sílaba tónica é a mais forte da palavra. Y solamente tenemos en cada palabra una sílaba que es tónica. Por ejemplo, aquí es esta. Sí, está con el acento gráfico. Y aquí también, por ejemplo, esto tengo una palabra de 3 sílabas, pero hay una que es tónica, que se pronuncia más fuerte. ¿Cuál sería? La, esta es la tónica, bra, palabra. Y aquí dice, tenemos guaraná, guaraná. ¿Cuál es la sílaba tónica? Na. Es la última, entonces, ¿cómo se llama esta palabra? Se llama oxítona. ¿Sí? Esa es la oxítona, las que son acentuadas en la última sílaba. Ustedes sepan disculpar que todavía hay compañeros sus compañeros que quieren entrar. Esta otra, taxi. Fíjense, ¿cuál es la tónica? Es esta. Sería la penúltima. Entonces, esa palabra es paroxítona. Oxítona, paroxítona. Y esta otra, que es própolis, ¿cuál es? Es la antepenúltima. Pro. Entonces es proparoxítona. ¿Sí? Bueno, entonces, la que tiene la tonicidad es la tónica, que puede ser oxítona, paroxítona o proparoxítona. El resto de las sílabas, ¿cómo se llaman? Átonas. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, habíamos dicho que palabra, la tónica era esta. Y por tener bueno, esta es la sílaba tónica, palabra. Y las otras, pa y bra, que son átonas. Tónica es la que es pronunciada con más fuerza y el resto son las átonas. Bueno, esperen que sigue. Seguimos con las letras del alfabeto. Es lo que yo les decía, que estas K, W y Y eran usadas en algunos casos, ¿sí? Como por ejemplo Wilson, Washington, Yuri, Cachia. Ahora sí pertenecen al alfabeto portugués, pero también
cómo lo usamos en grafías relacionadas a unidades de medida como kilómetro, kilograma, watt, en palabras de origen extranjera, kitchen, showy, player, playboy, whisky, yuppie, young, Kaiser. Y vamos a ver la pronunciación ahora específicamente, que hay algunas pequeñas diferencias con el español. ¿Sí? Bueno, la A tiene, nosotros hablamos generalmente con sonidos orales, o vocales orales se llaman. Toda la pronunciación es oral. Y les decía que en portugués hay sonidos nasales. Los sonidos estos nasales, ¿cómo aparecen? Indicados por el acentito que se llama chiu, o también cuando tenemos una M o una N en la misma sílaba. Y aquí tienen ejemplos. Por ejemplo, pagã, lã, amplo, campo, laranja, canto, ana, cama. Esa es la diferencia con los que son sonidos orales. También aquí, por ejemplo, en avión, no. Con la E, ya habíamos dicho, que es pronunciada, por ejemplo, si tiene el acento como cadé, le. Esta otra, cuando tiene el acento agudo, que es también más abierta, fe, tregua. ¿Qué sucede cuando tenemos una E en final de palabra? Se transforma como I, ¿sí? Siempre que esa E no tenga el acento, como por ejemplo en fe o en café, y esté al final de palabra, se va a pronunciar como I, como en este caso, Elis, ¿sí? Sería Elis. A ver, por ejemplo, si yo coloco la palabra siempre, que siempre sería sempre. ¿Sí? Entonces, una E final de palabra, seguida o no de S, cuando no esté acentuada, tiene tendencia a sonar como I. Ya vamos a ver por qué aquí va a sonar como I. Aquí sería machi, parchi, cidade, esporte. Bueno, aquí también suena como en, que es casi como sonido nasal. Bem, también. Después, la O también, en el caso que sea acentuada, tiene avó, aló. En los dos casos, fíjense, está acentuada. ¿Cuál es la diferencia? En este que habíamos dicho que suena más, un poco más débil, está acentuada pero un poco más cerrada, aquí si yo utilizo el artículo, cuando yo vaya a utilizar el artículo, los artículos definidos, que yo utilizo, por ejemplo, digo, a casa, estoy diciendo la casa, es artículo femenino singular. Si yo digo un apartamento, sería el departamento. Entonces, estos son los artículos. Si yo puedo decir as casas, y en este otro caso digo os apartamentos. Entonces, estos son los artículos. A casa, también puedo decir, por ejemplo, a mulher, u homem, u aluno, a aluna, as profesoras, os profesores. Bueno, ese es el uso de los artículos. As profesoras, os profesores. Si yo voy aquí y digo, en este caso sería
avó. En este caso, voy a decir a, perdón. Avó. Fíjense, u avó sería masculino o femenino. Si vemos esto, vemos que es masculino, u avó. Y a avó, vemos que es femenino. ¿Por qué? Porque este sustantivo está acompañado del artículo femenino y este otro sustantivo está acompañado del artículo masculino. Entonces, con los artículos y con los tipos de acentos, que este es más cerrado y este es más abierto, pero en los dos casos son tónicos, o sea, pronunciados con fuerza, yo estoy diciendo aquí el abuelo, y aquí digo el abuelo, y aquí digo la abuela. Nosotros no nos daríamos cuenta cuando están diciendo abuelo o abuela. ¿Por qué? Porque no tenemos esa diferencia. Pero, por ejemplo, si yo digo avó es abuelo. Y avó, más fuerte y más abierta esa O, es abuela. La O también puede tener sonido nasal, como en este caso. Point, corazones, ¿sí? Y una característica también de la O en final de palabra, seguida o no de S, tiende a sonar como U. Por ejemplo, patu, meninos, rico, zapato, comprido. Puede ser zapato o zapatos. Entonces, acuérdense que hemos visto estos dos casos. ¿Sí? La E en final de palabra que suena como I. Por ejemplo, libre. No crean, no vayan a pensar de que estoy cometiendo error de ortografía, ¿no? Se escribe así. Libre o libres. Y la O en final de palabra que no esté acentuada, ¿sí? Suena como U. La O en final de palabra suena como U. Como por ejemplo, aquí me corrigió. No, es libres. Como aquí. Libro o libros. Libris, libros. ¿Sí? Esas son dos características que tienden en varias regiones de Brasil a que la E final de palabra suene como I, siempre y cuando no esté acentuada, no sea tónica, y la O como en final de palabra suena como U. Bueno, a ver. También aquí, si la tengo a la vocal en una sílaba seguida de M o N, también suena como nasal. Por ejemplo, bomba, pumba, vontade. Y lo mismo pasa, o sea, cualquier vocal que tenga M o N en la misma sílaba va a sonar como nasal, sea la A, E, I, O, U. Tumba, zumbi, fundo, fecundo. Ya habíamos dicho las consonantes, vamos, con esta, que la C sechilla suena como la S del español. Lo mismo que si yo tengo dos S, va a sonar como la S del español, como casa y masa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos S? Y, por ejemplo, si yo escribo casa y escribo pájaro, perdón, pájaro.
Casa y fíjense, aquí tengo una S simple y aquí tengo una S doble. ¿Qué me está indicando esto? Que si yo tengo una S simple entre dos vocales, ¿sí? ¿Cómo qué va a sonar esto? Una S simple va a sonar como una Z. Suena así. Z. Entonces yo aquí digo casa. Y aquí tengo dos S entre dos vocales también que me indican esas dos S que van a sonar como S, como la S del español. Entonces aquí yo digo casa y aquí digo pájaro. Lo mismo que la palabra, por ejemplo, el nombre del país, tengo una S entre dos vocales, una S simple, y ahí va a ser Brasil. No es Brasil, sino que es Brasil. Y ya vamos a llegar a ver también qué pasa con esa L en final de sílaba. Entonces, S simple entre dos vocales, z, y la doble me indica z, casa, Brasil, pájaro. Lo que habíamos dicho que pasaba con la CH, ¿sí? Con las letras CH, que no son como la che del español, es chave, mancha, chegar, cachorro. La D, la letra D, ¿sí? Seguida, la letra D, seguida del sonido I, va a sonar como G. G. Fíjense, aquí tengo la D con la letra I, G. Aquí tengo, ¿qué tengo acá? Una E en final de palabra. No está acentuada. ¿Qué sonido tiene la E? Tiene sonido de I. Entonces, la D con la I suena G. Cidade. Novidade. O sea, con la letra o con el sonido I va a sonar G. Dia, cidade, novidade. La letra Y con la E, Y con la I y la letra J tienen sonido de la J en francés, dice. A la I española. Por ejemplo, jantar, magia, geral, mágico, mágico. En este caso. Por ejemplo, si yo quiero decir el mes o el nombre de la ciudad, sería Janeiro. ¿Qué pasa con la L terminando palabras? Suena como que, como una U, final de sílaba, perdón. Final de sílaba. Sí, aquí yo tengo esta sílaba, tan final de sílaba sería, no es balsa, es bausa. Aquí no es geral, sino geral. Aquí es alma, selva y lo que les decía acá, Brasil, Brasil. Esta S, Z, y esta L en final como U, Brasil. Este es un chígrafo, suena como la L del español, palla, milho, óleo, agulha. La NH como la ñ, garotinho, ganhar, sonho, conhecer, linha. Y esta R, ¿sí? O duplo R, suena casi como una J, va a depender también de la región. Por ejemplo, Rio, marca, arrasado. Ese sería uno de los sonidos. Pero en San Pablo, esto va a sonar como diferente. En vez de decir marca, va a decir marca. En vez de decir
por ejemplo, porta, que es puerta, porta, casi sonando como una J, porta. En San Pablo se le escucha que dicen pouta, pouta, no porta, sino pouta. La S puede tener dos sonidos, como sh, que es el carioca, que ese se llama, el sonido ese se llama xianchi, ¿sí? Como es en Río de Janeiro, o si no puede ser sibilanchi. El xianchi es este, sh, y el sibilante es como el de la S, el de la S que tenemos en español. Por ejemplo, ¿cómo podría pronunciar yo aquí? Podría decir, si es xianchi, voy a decir festa. Y si es sibilanchi, voy a decir festa. Festa o festa. Tenis. Los tenis son las zapatillas. ¿Qué puedo decir? Tenis o tenis. ¿Sí? Entonces también va a depender de la región. La S, otro dígrafo. La SC suena como S. Nacer, crecer. Ahora, ¿qué pasa con la letra T seguida del sonido I? ¿Sí? La letra T seguida del sonido I va a sonar como esto, como chi, como les decía yo, como mi nombre, Cristina. Chía, parchida. Aquí tengo la T con la I. Chía, parchida. Eso les reitero. En varias regiones de Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, se dice así, chía parchida. Pero también pueden escuchar que digan tía partida en otras regiones. Y en este caso, ¿qué pasa ahí con la E final de palabra? Suena como qué, como I. Entonces, ¿qué voy a decir yo aquí? Match. Lo mismo que cuando, por ejemplo, nosotros decimos noite o noites. ¿Sí? Boa noite. O, bueno, sí, en este caso, noite o noites. La C, la C, letra C, Z, suena Z, ¿sí? Como fazer. Y aquí ya les había explicado ese simple, ese doble, casa. La C en final de palabra, o la Z en español, también va a tener el sonido de este. Sibilanchi o xianchi, puede ser faz o faz, aprendiz, aprendiz o aprendiz. Y esta letra que se llama X en portugués tiene varios sonidos. ¿Sí? Hay algunas reglitas, pero también hay casos especiales. ¿Cómo va a sonar? En inicio de palabra, como sh, como eso de chuva. Xará, chequi, xerox, xingar. Después del diptongo también suena sh. Del diptongo, acá tenemos un diptongo y después tenemos la letra x. Ameixa, deixa, queixa, paixa, caixa, caixote, encaixar, caixão. Después también esa x, que después de la sílaba me, también suena como sh, como mexer, mexido. X por sílaba en, tengo la sílaba esa y sigue la letra x también, sh, suena como enxada, enxame. ¿Sí? Dice, y aquí la aclaración, ese sonido, que es un sonido fonético, un símbolo fonético, se pronuncia así, como chuva, llegar, llamar. Y cuando suena como S, como el S del español, cuando tengo
este encuentro consonantal entre dos letras, entre la X y la letra C. Sería exceção, excelente, excedente, excéntrico, excéntrico. También suena como S, ¿en dónde? En esto. Sí, en estas palabras. Cáliz, cosis, contexto, máximo, expoente, expropriar, extra, sexto, sintaxe, textil, trouxe, pênis. ¿Cómo y cuándo tiene sonido de KS? Por ejemplo, en apoplexía, córtex, duplex, fénix, látex, léxico, fluxo. Y cuando suena como zzz. Cuando palabras que empiezan con x seguidas de vogal, como exemplo, exercício, exame, éxodo, exuberante. Bien, esto en general, les decía, es para información, para que más o menos ustedes tengan sí, una idea del portugués de Brasil. La diferencia que tenemos con el español, el portugués de brasileño es diferente al portugués de Portugal. Visto esto, voy a comenzar con el siguiente tema que ya vamos a ingresar en ver pronombres y verbos, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia, voy cerrando esto y voy abriendo las otras ventanas. Si tienen alguna duda, me escriben en el chat. ¿Sí? A ver. Me parece que está cargando. Me avisan cuando se pueda ver. ¿Se puede ver? ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí se ve, profe. Sí, profe. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a ver ahora? Pronomes pessoais, os verbos ser, estar e ter. O pronome pessoal é uma classe de palavras responsável por indicar as pessoas do discurso, ou seja, o indivíduo que fala. ¿Sí? Son los que nosotros usamos para conjugar los verbos. Por eso se indican las personas del discurso. ¿Quién habla, con quién se habla y de lo que se habla o de quién se habla? Entonces, en portugués, aquí vamos a tener en singular y en plural. ¿Quiénes son? Eu y nós, los que hablamos. Primeras personas. Segunda, você, vocês, o señor, a señora, os senhores, a señora. Ya hemos visto ahí los artículos. E o indivíduo ou a coisa de que se fala. Ele, eles, ela y elas. Ustedes ya saben que aquí, para ver un poco más sobre el tema, tienen links, tienen vínculos para que puedan ver para que puedan profundizar un poco más del tema. Veamos acá. Dice, meu nome é Alexandre, meu sobrenome é da Silva e meu apelido é Alex. Sou de Fortaleza, estado do Ceará, e agora estou morando em São Paulo, na Avenida Tiradentes, número 524. Bueno, aquí vamos a empezar a explicar algo. Brasil está dividido en
estados, ¿sí? Ceará es un estado de Brasil, como Río de Janeiro, como Minas Gerais, como São Paulo, como Pernambuco, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, etc. Así como vendrían a ser las provincias nuestras. Allá son estados. Y Fortaleza es la capital de Ceará. Entonces, estou morando em São Paulo. Tenho 23 anos e sou estudante de turismo. Estou no segundo ano da faculdade. Estudo o tempo todo, mas no meu tempo livre, gosto de jogar futebol com meus amigos. Sou solteiro, mas estou namorando a Agostina, que é uma garota muito bonita y inteligente. Como pueden ver, aquí estamos explicando todas las reglitas de fonética que hemos visto anteriormente. Agostina, faculdade, inteligente, apelido, nome. ¿Por qué la E en final de palabra se transforma en I? Por ejemplo, nome E. Aquí lleva acento. Esa E, por eso. Alexandre. ¿Sí? Apelido, la O en final de palabra como U. ¿Qué son los pronombres? Entram no discurso para substituir os nomes e evitar repetições. Quais são os pronomes? Em singular. Quem fala é eu. Com quem se fala? Tu, você. O senhor, a señora. Estos funcionan como segunda, pronombres de segunda persona. ¿Por qué el tú está entre paréntesis? Porque en Brasil, en portugués existe el pronombre tú como segunda persona, ¿sí? Pero en realidad pasa como en el español, por ejemplo, el español rioplatense, el que hablamos nosotros. Nosotros tenemos dentro de la lengua española, para conjugar los verbos, para utilizar los pronombres, utilizamos por ejemplo, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Es lo que encontramos en los manuales de gramática. Pero nosotros no decimos aquí en la región, tú trabajas, tú estudias, tú vienes. ¿Qué usamos? Usamos el vos. Vos trabajás, vos venís, vos tenés, vos estudiás. O en cuenta del vos, usamos el usted de manera más formal. Usted trabaja, usted estudia, usted viene. Entonces, el vosotros no decimos vosotros trabajáis, vosotros estudiáis. ¿Qué decimos? Ustedes trabajan, ustedes estudian. De esa manera, cuando ustedes vean un manual de conjugación de verbos, va a aparecer el tú y va a aparecer el vos, ¿sí? Con sus conjugaciones. Pero ya vamos a ver cómo nosotros simplificamos un poco eso, porque en cuenta del tú vamos a usar el vosé. Y en cuenta del vos vamos a usar el vosés. ¿Sí? Y cuando es algo muy formal, vamos a utilizar como segunda persona un señor a señora. Ya les explico eso. Bien, entonces eso era con respecto a la segunda persona del singular. La tercera persona de quem se fala sería ele ou ela. Primeira pessoa do plural é nós. Y como segunda usamos el vos, que equivale al vosotros, el vosés, os señores, as señoras, y como terceras personas, eles y elas. Entonces, por eso aquí tenemos una aclaración. Os pronomes tu e vos são pouco usados no portugués do Brasil, así como el tú y el vosotros es poco utilizado en el español de Argentina. Usan-se as formas correspondentes você e vocês, que son estas.
nosotros usamos el vos, ¿sí? O si no, usamos el usted y el ustedes. Você é usado, a ver, você y vocês, fíjense, ¿cómo los usamos como segunda persona? Apesar de serem pronomes de segunda pessoa, são sempre empregados com as formas verbais da terceira. Ya vamos a ver por qué. Dijimos que se simplifica esto cuando vamos a conjugar los verbos, ¿sí? Y cómo es que se utilizan tanto para la segunda como para la tercera, la misma conjugação. Você é usado em situações de informalidade familiares, enquanto que o senhor, a senhora, são usados sempre que o contexto exigir formalidade. Por isso, normalmente não nos dirigimos a uma pessoa mais velha, ou seja, mais vieja, mais madura, que você não conheça utilizando você. Tampouco se fala com uma criança com o pronome senhor, criança, chico. São as escolhas de pronomes de tratamento que fazemos ao falar ou escrever a alguém. Embora esses pronomes se refiram à segunda pessoa, aquela com quem se fala, eles se comportam como pronomes de terceira pessoa. Exemplo, vemos. Dice, você é muito inteligente. Você, segunda persona. Y vamos a ver que ese verbo también lo utiliza la tercera persona, el él y el ela. Bueno. Aquí no podemos mezclar, ¿no? Porque en Brasil sí se utiliza el tú en algunas regiones, sobre todo en el sur. Se utiliza el tú. Pero en la mayoría de los casos utilizan como segunda el você. Y vemos aquí, por ejemplo, dice, eu sou, você é, él y ella é. Como pueden ver, ahí estamos utilizando la misma conjugación para la segunda y para la tercera. Si nosotros fuésemos a utilizar el tú, fíjense, al tú le corresponde es, ¿sí? Le corresponde es. Para el nós, que sería la primera, nosotros somos, y vocês son, elas, eles son. Aquí no está el vos, pero también el vos sois, sería aquí. Tú es, vos sois. El vos no está aquí. Esto sería lo que aparece en los manuales de gramática. Entonces, al tú le corresponde el es. Pero nosotros nos vamos a manejar con esto. Con el eu, primera persona, você, segunda, él y ela, tercera, nós, primera del plural, você, segunda del plural, eles, elas, tercera del plural. ¿Qué indica? ¿Para qué usamos el verbo ser? Para hablar de qué? De nome, de nacionalidade, de profissão, condições atuais físicas ou psicológicas y localización no tempo y no espacio. Y ustedes, como pueden ver, ahí hay ciertos links para que puedan ver un poco más sobre el tema. Entonces, la conjugación de los verbos en portugués es la siguiente, ¿sí? Lo que ustedes van a encontrar en los manuales. Eu sou, tú és, ele é, nós somos, vos sois, eles son. Pero nosotros, ¿qué vamos? ¿Cómo se usa en el Brasil? Fíjense, yo voy a utilizar esto. Eu sou, você é, ele, ela é, nós somos, vocês, eles, elas son. Nosotros usamos esto. Es decir, el tú es, en este caso, y el vos sois, generalmente no. No lo vamos a utilizar. Sería este. Si yo saco esto y saco, a ver, y no uso esto,
me quedo con esto. Y aquí me quedaría sustituir la segunda por você, del singular, y la segunda del plural por vocês. Pero acuérdense que siempre van a ver esto, ¿no? Completo en los manuales de conjugación de verbos, pero acuérdense que si van a utilizar el você, utilizan el verbo para la conjugación utilizan la conjugación del verbo para la tercera persona, junto con você. Quem que ela? Ela é Angelina Jolie. Qual é sua nacionalidade? Ela é americana. Qual é sua profissão? Ela é atriz. Qual é sua aparência física? Ela é alta. Qual é seu estado civil? Ela é divorciada. E o mesmo, quem é ele? Ele é Neymar. Qual é sua nacionalidade? Ele é brasileiro. Qual é sua profissão? Ele é jogador de futebol. Qual é sua aparência física? Ele é bom de bola. No, eso no es apariencia física. Perdón, aquí no es esto. Él es bom de bola, que él juega bien a la pelota. Ahí no es apariencia física. Podemos decir, él tiene un cuerpo esportista, un cuerpo bien formado. ¿Y cuál es su estado civil? Él es solteiro. ¿Para qué usamos el verbo ser? Para indicar posesión. O violão, que é como la guitarra, é do Roberto. Para o dia da semana, hoje é quarta-feira. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ir diciendo algo. Quarta-feira es cuando ustedes tienen práctica, quarta-feira. Y como hoy, quinta-feira, que tienen teoría. Para expressões impessoais, é importante falar português. Para indicar religião, nós somos católicos. Posição política, elas são socialistas. Estado civil, eu sou solteira, mas ele é casado. Para profissão, Pablo é professor. Para hora, agora são 3 da tarde. Origem e nacionalidade, ela é da Argentina. Ele é da Argentina. Ele é argentino. Nome, meu nome é Marcela. Endereço, que é a direção. Meu endereço é rua. O endereço da Faculdade de Ciências Econômicas é Rua Alvear. Não me acordo a quanto, pero é Rua Alvear. Endereço é direção. Meu endereço é Rua Farm Chamoedo 135. Telefone. O telefone dela é esse. Identificação. Aquilo é uma cadeira. Cadeira é onde nos sentamos. É decir, uma silla. Para indicar sabor, o bolo é de chocolate. Bolo, sinônimo de torta. ¿Para qué más? Para matéria. A camisa é de algodão. Finalidade. A caneta é para escrever. Ya sabemos entonces si es para escrever, que es una lapicera. Destino. Os chocolates são para o gym. Direção. O museu é para lá, para allá. Bueno. Dice, além disso, usamos o verbo ser para localização permanente y características permanentes. ¿Sí? Entonces, no decimos la facultad está en la calle, no. La calle Alvear. Decimos, a faculdade é na rua Alvear. Ipanema é no Río de Janeiro. Y aquí esto lo utilizan como nombre. Rubia es simpática. ¿Quién? Ella. Y aquí tienen también un video para ver países y nacionalidades. Que utilizan con el verbo ser. Bueno, vemos ahora el otro verbo, que estos son verbos irregulares. Vemos el verbo estar. Por ejemplo, eu estou feliz, eu estou zangado, eu estou decepcionado, eu estou contente, eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou com calor,
eu estou com frio, eu estou com sono, eu estou com fome. Sim? Eu estou animada hoje. Ele está no Brasil há 2 meses. Nós estamos com sede 7. Eles estão na universidade. E aqui temos como conjugamos. Eu estou, você, ele, ela está. A ver, a gente está. Esta expressão que aparece acá. Esa expresión, a gente, lo podemos usar también como nós. Fíjense, como nosotros. Nós estamos, vosotros, eles estamos. Entonces, ¿qué decimos ahí? Nosotros estamos aprendiendo portugués. Nós estamos aprendiendo portugués. Si yo, en vez de esto, utilizo expresión a gente, ¿qué voy a hacer con esta expresión? También esta gente se refiere a todos nosotros. Yo voy a tener que utilizar el verbo en la tercera persona. Entonces voy a decir, a gente está, bueno, esto, aprendiendo portugués. ¿Bien? Sí, esta expresión puede también ser usada como nós. A gente, yo puedo decir a gente, ¿quién? Aquellos, esas personas, o las personas. Utilizo el verbo para la tercera persona, para el él. Pero también, cuando yo empleo esta a gente, me puedo referir a nosotros. Y también el verbo viene conjugado en tercera persona del singular. Nós estamos aprendiendo portugués y a gente está, son expresiones similares, indican lo mismo. Nosotros estamos o a gente está. ¿Bien? Para que tengan una idea más completa de que por qué aparece ahí esa expresión a gente con la conjugación del verbo para la tercera persona. ¿Y qué es lo que indica esa expresión? ¿Cómo podría ser usada? ¿Para qué usamos el verbo estar? Para indicar que estados no permanentes. Por ejemplo, hoy está fazendo calor. Hoy está fazendo frío. Para una localización transitoria, eles estão na praia ahora, en este momento. Para una posición, Natalia está sentada. Vestuario, nós estamos de paletó y gravata. Paletó viene a ser como un abrigo. Dice, o verbo estar é mais transitório enquanto o verbo ser é mais permanente. Por eso el verbo ser lo utilizamos para indicar localizaciones permanentes, sean edificios, ubicaciones, ciudades. Y bueno, aquí tienen para ir practicando, para completar con los dos, con ser o con estar. Y vamos a ingresar al otro verbo. Dice, ¿qué tem de errado comigo, doutor? ¿Qué está mal, dice, conmigo? Você bebe demais, come demais, tem falta de ar, aire, você não dorme o suficiente, você não se exercita, você tem os joelhos ruins, joelhos são as rodillas, coluna ruim, você precisa de óculos, cuando ya nos estamos quedando sin visión, sin visual, que es lo que utilizamos, lentes. Seus dentes estão mal, você está perdendo a audição, você tem sinusite, seu cabelo está sujo e você tem caspa. É dizer, você pode escrever uma receita para mim? Y vemos entonces este verbo que significa tener. Eu tenho dívidas. Bueno, fíjense, puede decir eu tenho dívidas y
Eu tenho, por ejemplo, dúvidas. ¿Cuál será la diferencia entre dívidas y dúvidas? Tengo las dos cosas. Si tengo dúvidas, voy a preguntarle a alguien. En el caso que yo le diga, se vocês têm dúvidas com respeito ao conteúdo, com respeito ao material de estudo, vocês podem usar o fórum da aula, sim, para fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Quando vocês não compreendem bem um tema, podem tirar suas dúvidas, perguntando-me a mim, ou se não a professora da prática, ou se não usando o fórum. Mas se eu tenho dívidas, significa que tenho muitas contas para pagar. Essas são as dívidas, que estou devendo dinheiro a alguém, tá? Então, essa é uma diferença entre dívidas e dúvidas. Ele tem um bom emprego, nós temos aulas hoje, aulas são classes, e eles têm que apresentar os relatórios. Fíjense, para a terceira persona del singular tenemos tem, que significa tiene. Y para la tercera persona del plural es tem, pero con el acento circunflexo. Entonces aquí dice tiene y aquí dice tienen. ¿Sí? Muy importante eso. Entonces, Ana tem 27 anos e já tem 2 filhos. O maior tem 3 anos e o menor 8 meses. Ela ainda tem muitas dúvidas sobre a educação dos filhos. Fíjense de novo, diferença entre dívidas e dúvidas. Ela tem dúvidas sobre a educação dos filhos, mas não tem muito trabalho com as crianças e sim muitos momentos de alegria. Ela tem uma babá que ajuda a cuidar dos filhos. Então, ¿qué será? ¿Quién será a babá? Que ajuda a cuidar os filhos. É uma empregada, ¿sí? Que ajuda. Neste caso, babá seria niñera. Niñera. Ela, sí, bien, niñera. Babá que ajuda a cuidar dos filhos. Seu marido tem um bom trabalho, por isso eles têm bastante dinheiro. Tem uma casa na cidade e outra na praia. Tem 2 carros e um motorista particular. Motorista, chofer. ¿Sí? Entonces, como conjugamos? Eu tenho, você, ele, ela tem, a gente tem, nós temos, vocês, eles, elas têm. Bien. Y aquí están los 3. ¿Sí? Fíjense, en este caso no aparece ni el tú ni el vos. Entonces, tenemos eu sou, eu estou, eu tenho. Você é, você está, você tem. Ele e ela é, ele e ela está, ele e ela tem. Nós somos, nós estamos, nós temos. Vocês são, vocês estão, vocês têm. E eles, elas são, eles, elas estão, elas, elas têm. Aquí yo me voy a fijar si funciona esto, porque tal por ahí es para los usuarios solamente. Cuando yo lo coloqué, funcionaba, se podía abrir este video. Si no, ya les voy a buscar algo diferente y les voy a colocar. Pero bueno, esto es cómo utilizan el estar con y el tener. Una profesora que da clases para extranjeros, una brasileña. Y aquí tienen lo mismo, pero fíjense, aquí aparecen las conjugaciones para el tú y para el vos. En cambio, nosotros usamos la simplificada, ¿sí? Esta.
pero que esto existe y es lo que ustedes van a encontrar, es seguro. Por eso, fíjense, aquí aparece el tú es, tú estás y tú tens, el vos sois, vos estáis y vos tendes. Entonces, esas no las usamos, pero sí están conjugadas. Y aquí tienen para hacer algunos ejercicios con estar, ter o ser. Son los tres. Bien, hasta ahí hemos visto entonces parte de voy a cerrar esta presentación y voy a abrir la de los verbos regulares. Hasta ahí tienen entonces, hemos visto el alfabeto, hemos visto saludos formales, saludos informales, también vimos bueno, algo sobre los acentos, sobre la fonética del portugués brasilero, los pronombres personales, los verbos irregulares, los más usados, que son ser, estar y ter. Y ahora vamos a hacer una introducción a los posesivos y a los verbos regulares. Yo después vamos a hablar y hay varios textos ahí en el material, ¿sí? Que ya vamos a hablar sobre eso, y también hay un libro que se llama Portugués sin Fronteiras, que lo conseguí en internet para que ustedes puedan ver, sobre todo de la primera parte, del ser y el estar. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, sí se ve. Bueno, muy obrigada. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pronombres posesivos, archivos, que ya habíamos hecho la introducción, definidos e indefinidos, y verbos regulares. Esta diapositiva ya estaba, ¿sí? Ya estaba en la otra presentación. Los pronombres pessoais, ya habíamos visto, les dije que tenían un video también. Y vamos directamente a esto, os artigos. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Então, é importante conhecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo que acompaña al sustantivo nos dice a ver si está en plural, en singular, si es masculino o femenino. ¿En qué se clasifican? En definidos, determinan los sustantivos de manera precisa. ¿Cuáles son? Los que ya habíamos visto. U, a, os, as. Por ejemplo, eu comprei o carro, me compré el auto. Artigos indefinidos. Determinan los sustantivos de manera vaga, imprecisa. Una. Yo me compré el auto que estaba buscando. O que yo quería. Pero puedo decir, eu compré un auto. Qué sé yo, cualquiera. Aquí dice, eu compré un carro. Y ahora, ¿cuándo usamos los artículos? Y vamos a ver en estos casos específicos. É comum o uso do artigo definido antes de nomes próprios de pessoas, embora também se possa dispensá-lo. Exemplo, o João e a Maria são funcionários do departamento pessoal. En realidad, si nosotros vamos a estar en una situación formal, no tenemos que utilizar artículos con los nombres. Pero familiarmente, coloquialmente, que lo que decimos, ¿dónde está no sé, ¿dónde está la Mónica? ¿A dónde se ha ido el José? ¿Sí? Entonces, aquí se lo puede usar, pero se puede, se puede prescindir de ellos, pero en general, si estamos en una situación formal, no usamos los artículos con nombres propios. ¿Qué pasa con ciudades y países? Com nomes de cidades não se usa o artigo definido. Curitiba é a capital do Paraná, você está em Tóquio.
A primeira capital do Brasil foi Salvador. Exceção, Rio de Janeiro continua lindo. Es decir, no se usa con nombre de ciudades artículo definido, excepto de que la ciudad lo tenga en su nombre. Por ejemplo, yo digo, ustedes que conocen, San Pedro, Quiaca, Ledesma, Carmen. ¿Sí? Bueno, San Pedro, Ledesma no tendrían, no se usa artículo, pero ¿cuándo lo voy a colocar? ¿Cómo se dice Quiaca? Se dice la Quiaca. ¿Sí? Ledesma, ahí está, el artículo forma parte del nombre de la ciudad. Ledesma no tiene y Carmen sí. ¿Por qué? Porque decimos el Carmen. Por eso aquí cuando dice Río de Janeiro se llama así. Continúa lindo. ¿Sí? Ese es el nombre de la ciudad. Eso es con ciudades. ¿Qué pasa con países? En general con los países se usa un artículo, van acompañados de un artículo. A Espanha foi invadida pelos árabes. O Brasil é o maior país da América do Sul. Há, porém, vários países diante dos quais não se usa o artigo. En general, todos llevan artículo. Por ejemplo, yo voy a decir os Estados Unidos. Por ejemplo, voy a decir a Argentina. Llevan artículo. Pero hay algunos países que no. ¿Cuáles son? Angola, Barbados, Cuba, Honduras, Israel, Luxemburgo, Mozambique, Mónaco, Portugal, Trinidad y Tobago. ¿Sí? Fíjense, Brasil lleva artículo, pero Portugal no. Portugal no tiene artículo definido. Esto, ¿para qué lo estamos escribiendo esto? Estamos explicando esto, porque después cuando veamos el uso de las contracciones, vamos a ver que ahí sí. Por ejemplo, voy a decir, onde você mora? Eu moro na Argentina. Aquí estoy diciendo en la Argentina. Bueno, esos son los artículos. Ahora, vean esto. Muchas palabras que son parecidas en portugués y español no tienen un mismo género. Ou seja, en un idioma son masculinas y en otro son femeninas. Palabras terminadas con Y son masculinas en español. ¿Sí? A ver. Esperen un segundito, por favor. Bueno, continuamos. Estamos listos. Fíjense, dice, en general, palabras terminadas con G en español son masculinas, ¿sí? Por ejemplo, un mensaje. Y palabras terminadas con Jane son femeninas en portugués. Homenaje en portugués es homenagem. Entonces es femenino, a homenaje. Pasaje en portugués es passagem, a passagem. Hospedaje, hospedagem, a hospedagem. Viaje es viagem, uma viagem. Mensaje, mensagem, uma mensagem. Entonces aquí son femeninas y en español masculinas. ¿Sí? Eso en general. Por ejemplo, uma passagem para o Brasil é cara no verão. ¿Sí? Un pasaje a Brasil es caro en verano. Tienen ahí el ejemplo. Algunas palabras simplemente son masculinas en un idioma y femeninas en otro, sin ninguna regla. Aquí en general, bueno, podríamos aplicar esto, pero en otros casos, directamente, en un idioma son masculinos y femenino en el otro, o al revés.
Adoro a cor das folhas das árvores. A cor. En español decimos el color. Me encanta el color de las hojas de los árboles en otoño. Y aquí es a cor femenino y as árboles también femenino. Y aquí tenemos femenino, masculino. Es a cor, el color. Ador, el dolor. A arbori, el árbol. A equipi, el equipo. A fraude, el fraude. A cólica, el cólico. A estrella, el estreno. Y después, en un idioma en portugués son masculinos y en español femeninos. Masculino, o sal, la sal. O leite, la leche. O nariz, a nariz. O costume, la costumbre. O sangue, la sangre. O sinal, la señal. O legume, la legumbre. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a los artículos. Y bueno, aquí tienen otra. En este caso son masculinos en español y aquí tenemos femeninos. Y después en español tenemos estas palabras femeninas y aquí en portugués masculino. Por ejemplo, el árbol, a árvore, el color, a cor, el coraje, a coragem, el cuchillo, a faca, el desorden, a desorden, el dolor, a dor, el equipo, a equipe, el lenguaje, a lenguaje, el mensaje, a mensaje, el puente, a ponche. Nosotros decimos, el puente la valle, a ponche la valle. El viaje, a viaje. Y ahora, femenino y masculino. La costumbre, o costume, la leche, o leite, la legumbre, o legume, la licuadora, o liquidificador, la miel, o mel, la nariz, o nariz, la protesta, o protesto, la radio, o rádio, la rodilla, o joelho, la sal, o sal, la sangre, o sangue, la sonrisa, o sorriso. Y miren, aquí también hay un video para que vean una explicación sobre los artículos, ¿sí? Y aquí tenemos del Snoopy. Y dice un menino, tem un cachorro aquí queriendo entrar. Un cachorro, cualquiera, ¿sí? Un cachorro, como minimizando, tengo un cachorro, indefinido. Y entra y dice, un cachorro, no. Cachorro. No es un perro, es el perro. Bueno, eso con respecto a los artículos. Y aquí le van a prestar atención a un tipo de palabras, ¿sí? Que si ustedes quieren leer todo el artículo, está en este link, reglas útiles para convivir en familia. Y yo les voy a decir que le presten atención a aquellas palabras que indican posesión, pertenencia. Sabemos que viver em família, muitas vezes, não é algo simples. A convivência entre pais e filhos, marido e mulher, genros e noras, exige uma boa dose de tolerância e bom senso. Entretanto, existem alguns segredinhos, secretitos, que podem facilitar ainda mais a busca por um ambiente pacífico no lar. Neste caso, lar é hogar. É espantoso o número de pessoas que admitem que pegar é agarrar, tomar, o celular de algum familiar, principalmente do companheiro, para bisbilhotar. Parece que esquecemos que uma vida em família é baseada na confiança e no respeito entre as partes. Aqui temos esquecer, olvidar. Se você não tem qualquer medo ou vergonha de mexer celular do seu esposo ou esposa, ou até mesmo de algum outro familiar, preocupe-se.
a vida passa correndo, deixamos de saber o que aconteceu no dia de nossos filhos, sim? Ou de nossos parceiros. Parceiro é pareja, companheiros. Sabemos mais da vida de quem está distante e menos da vida de quem está ao nosso lado. É a verdade, ¿sí? Estamos olvidando la comunicación esta personal cara a cara. Tente incorporar as suas noites. Fíjense, suas y aquí, como les decía, aparece ese acentito hacia la izquierda que se llama crasi, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante en otras unidades por qué tenemos que usarlo así. De incorporar as suas noites 1 hora sem os dispositivos e se surpreenderá em perceber que há muito que conversar com sua família. Nossas atividades profissionais, são partes importantes das nossas vidas. E não importa quanto o seu trabalho o absorva. Procure não misturar seus momentos de lazer, de prazer, de ócio em casa, com sua família, com sua rotina profissional. Yo les decía que le presten atención y esas se llaman, les decimos, pronombres posesivos, y ustedes tienen también los links para que puedan ver más del tema, y los podemos usar como pronombres o como adjetivos posesivos. Basicamente, são pronomes que, em vez de somente referenciar, indicar ou substituir alguma pessoa gramatical, como os pronomes pessoais, são responsáveis por indicar que a pessoa em pauta é possuidora, proprietária de determinados objetos. E aí tienen um video também. Para a primeira persona, qual é? Meu, minha. Para a segunda e terceira, empregamos o mesmo. Seu, sua. Para nós é nosso, nossa. Para vocês, eles e elas são seus, suas. Neste caso, lo mismo. Tanto para la segunda como para la tercera usamos los mismos posesivos. Y, por ejemplo, ¿cuándo funciona como adjetivo y cuándo funciona como posesivo? Nosotros en español decimos, por ejemplo, veamos el ejemplo este. Esa es miña caneta. Al decir que es miña, ¿de quién es? De mí, de la primera persona, eu. Como está acompañando un sustantivo, entonces un adjetivo. Si preguntamos, ¿de quién es esta caneta? Y la respuesta es, esa es miña o es miña, ahí no está acompañando a nada, entonces funciona como pronombre. ¿Sí? ¿Cómo sería en español? ¿De quién es esta lapicera? Esa es mi lapicera. ¿Sí? Y si la pregunta es, ¿de quién es esta lapicera? Esa es mía. Entonces, en español tenemos mi lapicera y mía. En un caso va a ser adjetivo y en el caso va a ser pronombre. Pero aquí en portugués tenemos la misma palabra que va a funcionar como adjetivo o como pronombre. Por eso se le dice pronomes pessoais. Lo mismo. ¿Cuáles son sus óculos? Anteojos. ¿Cuáles son tus anteojos? Estes são meus óculos. Estos son mis anteojos. ¿Cuáles son seus óculos? Estes são meus. ¿Cuáles son seus óculos? Estos son míos. ¿Sí? Bueno, después vemos aquí también que habíamos dicho que para la segunda y la tercera persona usamos los mismos posesivos. A veces se presta a veces se presta a confusión. Imagínense, ¿sí? Yo lo conozco a Pedro y lo conozco a Paulo. Entonces lo encuentro a Pedro, y le digo, ¡ay, Pedro! Ontem vi a Paulo con su enamorada. ¿Sí? Si yo a Pedro lo trato de usted,
yo le digo, hola Pedro, ayer lo vi a Pablo con su novia. Pedro lo trato de usted, lo vi con su novia. Entonces, ¿qué va a pensar Pedro? Que Pablo estaba con la novia de él. O buenas tardes, Pedro. Ayer lo vi a Pablo con su novia. Paulo con su novia. Entonces, para evitar ese tipo de confusión, ¿qué lo vamos a usar? Ontem viu Paulo con la enamorada de Eli. Entonces, ¿con quién estaba Paulo? Con su novia. ¿De quién? De él, de Paulo. Por eso es que aquí aparece que esto, para evitar ese tipo de confusiones, que podemos utilizar, dice, deli, dela, delis y delas. ¿Por qué? Porque tanto la segunda como la tercera persona usan los mismos posesivos. Bien. Bueno, esto sería con respecto a los posesivos. Y nos estaría quedando ver los verbos regulares. Esta parte que tendríamos que leer también estos que son estos artículos, estas noticias que son muy interesantes, para que podamos también ingresar y ver el caso de, ahí está muy lento esto, el caso de los verbos regulares, ¿sí? Ya estamos llegando al final de la hora. No sé, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Y si no, por favor, dejen aquí en el chat sus nombres. Así puedo más o menos tener una idea de quiénes son los alumnos que están asistiendo. ¿Sí? Profe, Y una si no consulta tienen... fuera de los temas de la clase. Quería preguntar la práctica, ¿qué día se hace, en qué horario? De que recién hace poco me inscribí. Sí, la práctica es los miércoles. Ahí en el aviso, en el inicio, yo les coloqué ahí qué días son. Cuando le di la bienvenida a la práctica son los miércoles de 8 a 10. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra consulta, dejamos la clase y acuérdense, por favor, el jueves que viene va a ser imposible, díganme, plántenme otro horario, otro día y acordamos a través del foro, ¿sí? O si no, del foro de los avisos, a ver cuándo pueden, para que recuperemos la clase, pero va a ser imposible el jueves. Entonces, Dios mediante, los espero en la otra clase para que sigamos con el desarrollo de los temas. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.